Ya. Live. Hola Katy, hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos, vamos a empezar en un ratito. Hola Nelly. Hola a todos, bienvenidos a este taller donde vamos a hablar sobre rabia. Bienvenido Oscar, Magda. Hola a todos, quédense porque vamos a aprender mucho sobre la rabia, sobre la emoción de la rabia, qué es la rabia, cómo poder gestionarla adecuadamente. Hola, Oli, Oli me dice Katy. Oli, vamos a empezar en unos minutitos. Ahí se ve mejor, sí, ahí se ve mucho mejor. Para hablar sobre emociones y rabia. No sé si ustedes saben algo sobre la rabia. Cuéntenme ustedes si saben sobre la rabia, qué saben sobre la rabia por mientras yo empiezo aquí a transmitir. Presentar. Ya. Ok. Bienvenidos todos. Vamos a empezar aquí a transmitir. Hola Patricia, Nelly, Andrea, hola, bienvenidos todos. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre rabia hoy día, sobre emociones y cómo gestionar la rabia, porque en realidad para todos es un tema el tema de la rabia. Para absolutamente todos es complejo el tema de cómo gestionamos la rabia. Es una emoción compleja, de la que generalmente nosotros no hablamos mucho. Bienvenidos, estamos esperando que se una la gente. Bienvenidos todos. Esteban, Benjamín, la Bernarda, Kate. Bienvenidos. Vamos entonces vamos a transmitir. ¿Cómo están? Ya casi estamos terminando la semana, ¿cierto? Es bueno siempre hablar sobre salud mental. Tomarnos un tiempo. Gracias, Katy, por el like. Tomarnos un tiempo para conversar sobre salud mental, que es un tema que realmente nosotros no estamos acostumbrados a conversar. Jonathan. Cuéntenme ustedes por mientras, puede ser frustración. Cuéntame, Nelly, ¿es como una pregunta que tú haces si la rabia puede ser como frustración? Cuéntame un poquito mientras yo sigo aquí intentando transmitir. Y yo te contesto, no. A ver, cuéntame. ¿Tú quieres como que hablemos sobre frustración? Cuéntame para contestarte. Frustración, ira, exacto, súper lo que dice la Nelly, tal cual así se expresa igual muchas veces la rabia, como ira, frustración. Sí, vamos a hablar cómo se expresa la rabia y vamos a hablar cómo nosotros tenemos que aprender
a expresar la rabia para que no sea un problema, porque eso igual pasa mucho, que al final la rabia se convierte en un problema si no lo sabemos expresar bien. Ok, ¿por qué no me deja? Para ti es un problema. Si para cualquier persona que está viendo este live es un problema la rabia, tiene que quedarse cuando empecemos, porque voy a contar cómo podemos hacer para que deje de ser un problema. ¿Ya? Esa es la idea. Ok, voy a conectarme igual al Instagram. Por mientras, me estoy conectando al Instagram. Ya estamos en TikTok. La Katy dice, responde a una situación. Estamos en Instagram también. Ya estamos casi listos. Bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a hablar hoy día sobre rabia. Hola, Javi. Se están uniendo al Instagram también. La Cote. Sergio, bienvenidos. Todos. Bueno, vamos a partir entonces. Tanza, Renato. Hola a todos los que se están conectando en TikTok y en Instagram. Hoy día vamos a hablar sobre rabia, que es un gran tema. Vamos a esperar que se conecten. Dice que están avisando a las personas para que se conecten. Mientras yo intento aquí conectar el Facebook. Si quieren comparten el link por mientras. Estamos conectándonos al Facebook igual. Hola a todos. La Mane, hola Mane. Hola a todos, bienvenidos. Rodrigo, hola. Hola Mabel. Bienvenidos al live. Qué rico tomarnos unos minutos para poder hablar sobre salud mental. Yo creo que eso es tan necesario que lo hagamos. Y a veces, hola Mane, y a veces nos cuesta tanto darnos el tiempo como para poder hablar sobre nuestra propia salud mental. Y lamentablemente en general nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre salud, pero poco se habla de salud mental y menos aún se habla sobre emociones. Y lo que vamos a hablar hoy día es respecto a una emoción que tiene una connotación bien negativa, que es la rabia. La rabia generalmente nosotros lo asociamos a cosas negativas. Yo creo que todos nosotros cuando hablamos sobre tener rabia, nosotros generalmente lo asociamos a una situación negativa, cuando algo me genera rabia, ¿sí? Estoy leyendo los comentarios. Respondo a una situación, sí, por supuesto. Ya, estamos listos entonces en TikTok, estamos en Instagram igual y Facebook no hubo caso, no pude conectarme a Facebook para poder transmitir, qué pena. Ya, pero no importa, vamos a partir nomás en honor al tiempo. Lo primero que quiero contarles a todos es que la rabia es una emoción. Entonces tenemos que tener claro qué son las emociones primero, porque no podemos hablar de una emoción sin saber bien qué es una emoción. Las emociones son reacciones biológicas y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que las emociones, todas las emociones, la alegría, la tristeza, la culpa, la rabia, son reacciones biológicas, por ende no son controlables. Y eso es algo que muchas veces mis estudiantes de psicología me consultan y también es algo que entre colegas tenemos que actualizarnos de pronto, porque todavía hay colegas hablando de control de emociones. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, ¿sí? Que es distinto. Cuando yo intento controlar algo, yo lo que hago es reprimirlo. Las emociones no se reprimen. Las emociones nosotros tenemos que dejar que fluyan.
Eso es lo saludable. ¿Por qué? Porque es una reacción biológica. Por ejemplo, una reacción biológica común que nosotros estamos acostumbrados a conocer es, no sé, un estornudo o una tos. Eso es una respuesta ante una situación. Si nosotros intentamos reprimir la tos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo va a emitir una señal más intensa de respuesta. Entonces vamos a tener más tos. ¿Por qué? Porque es una señal, la tos es una señal biológica que tiene una función que es limpiar mi sistema respiratorio. Lo mismo pasa con la rabia y con todas las emociones. Tienen un propósito. Y es un propósito de salud, ¿ya? Y al igual que la tos, que de repente es molesta, pero es necesaria, la rabia también es molesta, pero es necesaria. Y eso es lo primero que yo necesito que todos los que están aquí conectados en el TikTok y en el Instagram lo podamos aprender hoy día. La rabia, así como cualquier emoción, es necesaria. Tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? Te metiste, dice, a los psicoanalistas al bolsillo. ¿Cuál es la primera pregunta que a nosotros nos surge con esto? ¿Para qué sirve entonces la rabia si es tan molesto? Se debe aprender de conciencia emocional, totalmente, sí. ¿Para qué nos sirve entonces si es tan molesto? ¿Por qué existe la rabia? Y esa es otra pregunta que siempre la gente se hace. ¿Por qué existe la rabia? ¿Para qué mi organismo, en este caso mi cerebro, que es de donde se modulan las emociones, específicamente y estructuralmente desde la amígdala, ¿cierto? Que es la estructura cerebral que modula las emociones, se genera como una forma de mecanismo de defensa? Por eso que a mí me gusta mucho hacer la similitud con la tos. Cuando en terapia nosotros hablamos de rabia, me gusta mucho asimilarlo con la tos. Es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros, como seres humanos, y nuestro cerebro activa los mecanismos de defensa. A ver, quiero leerlos a ustedes. Aquí estoy leyendo en el TikTok, dice, la Evelyn sirve para poner límites. Súper. Claudio. Es un mecanismo de defensa que sirve cuando nosotros nos sentimos vulnerables. Entonces, la rabia, y esto también lo tenemos que aprender, cuando se sienten atacados. Exacto, la danza ahí súper bien. La rabia se genera cuando mi cerebro, ¿cierto?, procesa que hay una situación que es de amenaza, donde yo me puedo sentir vulnerable. Es ahí cuando nuestro sistema cognitivo, ¿cierto?, y emocional, en este caso la amígdala, emite la respuesta biológica de la emoción de la rabia. Entonces, si nosotros queremos sanar esta emoción de la rabia, si nosotros queremos gestionarlo saludablemente, nosotros la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué esta situación o esta persona que me genera la emoción de la rabia, esta respuesta de rabia, me hace sentir vulnerable? Y eso es algo que muchas veces se da de manera inconsciente. Nosotros no somos conscientes de que esa persona o esa situación nos hace sentir vulnerables. Entonces nosotros solo nos quedamos con la respuesta biológica de la rabia. Y hay muchas personas que sufren en torno a esto, porque no entienden el por qué se genera tanta rabia con esa persona o con esa situación, y no la pueden controlar y se sienten absolutamente descontrolados en la situación, y no se hacen la pregunta de por qué yo me siento vulnerable en esa situación. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Primero, entender qué cosas y qué situaciones nos causan rabia. Eso es parte de la gestión saludable.
¿Ustedes saben las cosas o las personas que les causan rabia? Y es súper importante y es súper loco pensarlo, porque de pronto vivimos tan desconectados emocionalmente, que fue algo que dijo creo que la Tanza en Instagram. Vivimos tan desconectados de nuestras emociones que ni siquiera sabemos, ni siquiera somos conscientes de las cosas que a nosotros nos causan rabia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido culturalmente a que la rabia es mala, que es malo estar enojado, que es malo enojarse de pronto. Pero ahora ya los que están conectados desde el inicio del live ya aprendieron que la rabia en sí no es mala, es una respuesta biológica de protección y de defensa. Entonces, primera tarea para la casa. La Natalia dice, a mí no me gusta que me digan qué hacer, aunque esté equivocada. Y bueno, ahí ya tenemos un buen ejemplo de rabia, ¿cierto? Eso es lo que te da rabia, esa es la situación. Entonces tú tienes que consultar, Natalia, ¿por qué esa situación te hace sentir vulnerable? El hecho que te digan qué hacer. ¿Por qué no te sientes segura y protegida con el hecho de que alguien te diga qué hacer? ¿Sí? Ya estoy leyendo aquí el TikTok igual. Hola. Gracias. Ya. Entonces tenemos tareas. Primera tarea, ¿qué es lo que a mí me da rabia? ¿Cuáles son esas situaciones, esas personas, esas cosas? Muchas veces hay gente que le dan rabia objetos o cosas muy particulares. Pero eso es singular a la persona que lo vive. Cada persona le dan rabia a distintas cosas. Y eso igual es importante que nosotros lo aprendamos. Lo importante es qué te da rabia a ti. No qué me da rabia a mí o a otra persona. ¿Qué es lo que te da rabia a ti? Y eso es lo que tú tienes que tener súper identificado. En segundo lugar, ¿por qué esa persona o esa situación te hace sentir vulnerable? Recuerden que el sentirnos vulnerable está asociado a que esa persona o esa situación me puede dañar. Entonces, si les cuesta de pronto, ustedes tienen que preguntarse, ¿esa situación o esa persona puede efectivamente dañarme? ¿Puede causarme un daño real? ¿O es imaginario? Y aquí entramos a otro terreno que es súper importante en términos de la gestión emocional. Muchas veces estamos tan desconectados de nuestra área emocional que los eventuales daños que puede causarme una persona son de situaciones imaginarias, de pensamientos de fantasía que nosotros asociamos a esa situación y no son reales. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿realmente esta persona o esta situación puede en la realidad dañarme? A veces nos damos cuenta que no. En realidad no puede dañarme, sino que yo simplemente generé un pensamiento en torno a eso. ¿Sí? Eso es la segunda parte. Entonces, primero tenemos identificar qué es lo que me da rabia. Identificar por qué esa situación o esa persona me hace sentir vulnerable o que me puede dañar. Después, tercer paso. Ese daño que puede generarme esa persona, ¿es real o es imaginario? Si es imaginario, paramos ahí y decimos, bueno, en realidad esta persona no puede dañarme, por ende, yo tengo que sentirme seguro ante esa persona o situación. Y con eso nosotros vamos desactivando la respuesta de la rabia en torno a esa persona o situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es necesario que se genere esa respuesta emocional. Acuérdense que esto es una respuesta biológica ante una situación. Camila dice, ¿cómo evitar esos escenarios imaginarios? A veces uno ni siquiera se da cuenta que es una tontera. Eso que dice la Cami en TikTok es súper real. ¿Ya? Muchas veces nosotros no somos conscientes de que generamos pensamientos imaginarios en torno a una persona o una situación.
La única forma de detener esos pensamientos es hacerlos conscientes, darnos cuenta, como les digo, hacer este trabajo de darnos cuenta de que esa persona o situación no puede dañarnos en la realidad. Esa es la única forma, hacer un trabajo de introspección, que decimos los psicólogos, pero en el fondo, en palabras simples, es darnos cuenta y concientizarnos de que realmente esa situación o persona no puede dañarnos. ¿Sí? Gracias por los lives educativos. Gracias, linda. Evelyn. Entonces estamos en el tercer paso. No sé si voy muy rápido. Escríbanme ustedes. Escríbanme. Si tienen dudas, me escriben. Yo lo estoy leyendo. Aquí estoy a 2 celulares leyéndolo. Está entretenido, dicen. Ya. Súper. Entonces, una vez que nosotros hagamos ese trabajo, que ya tenemos 3 tareas que son importantes, vamos a pasar, todo clarito por acá, dice la Karen. Ah, qué genial. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es una vez que yo ya conozco el por qué surge en mí esta rabia, vamos a conocer cómo yo expreso la rabia. Y eso también es algo que nosotros tenemos que conocer de nosotros. Muchas veces nosotros aprendemos más a reconocer la reacción emocional en otras personas y sabemos muy bien cómo se enoja mi pareja, las personas con las que vivo, mis hijos, pero no sabemos cómo nos enojamos nosotros y no prestamos tanta atención a eso. Y la principal tarea que nosotros tenemos que aprender es a conocernos primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te enojas tú? ¿Cómo expresas hoy tu rabia? Y en base a esa respuesta, nosotros vamos a aprender cómo gestionarla. Hay distintos niveles de intensidad en la rabia. Hay personas que simplemente se enojan y deciden estar calladas, personas que se enojan y deciden alejarse, personas que se enojan y confrontan la situación, personas que se enojan y explotan de rabia, personas que se enojan y pierden el nivel de conciencia en la situación de la rabia y dicen cosas sin pensar y hacen cosas sin pensar. Cuando llegamos a ese nivel, estamos hablando de un desborde emocional de la rabia. Entonces, volviendo a lo primero que estábamos aprendiendo, tenemos que entender que esto es una respuesta que generamos nosotros mismos para defendernos, para yo volver a sentirme protegida o protegido. Entonces, si yo necesito volver a sentirme protegido en esa situación, yo tengo que entender que entre más yo me descontrolo de rabia es porque más vulnerable me siento en esa situación. ¿Sí? Oye, aquí me están escribiendo mucho en TikTok. Dice, yo cuando tengo rabia, respiro súper. Cuando me enojo, hago silencio. Sí. Todos tenemos, yo lloro. Ya, eso también es súper común. La reacción emocional del llanto. Cuando nosotros nos desbordamos en llanto es porque nos sentimos muy vulnerables, muy vulnerables. O sea, nos sentimos tan vulnerables al nivel que ya no sabemos qué más hacer para defendernos y comenzamos a llorar. Ese llanto generalmente, si ustedes se dan cuenta y lo analizan, es muy desesperante. Es desde la desesperación. Nosotros lloramos desde la desesperación de no saber qué hacer ante esa situación. Entonces, para poder gestionar la rabia emocionalmente, saludablemente, nosotros tenemos que primero identificar qué es lo que me causa rabia, entender si soy vulnerable o no ante esa situación, si ese daño que la persona o la situación puede causarme es real o imaginario, y aprender cuál es mi reacción emocional en el momento en que tengo rabia.
importante que nosotros hagamos este trabajo de concientización cuando no estemos en la situación de la rabia. ¿Por qué? Porque cuando estamos, si nosotros tendemos a desbordarnos, nosotros no vamos a poder pensar con claridad en ese momento, ¿por qué me estoy sintiendo vulnerable en esta situación? ¿Por qué tengo que poner límites en esta situación? Entonces eso es importante que lo identifiquemos antes. ¿Por qué deseo poner límites? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué me siento vulnerable en esta situación? Ahora, este es un proceso que no es rápido y no es inmediato. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer con tiempo. El aprender a gestionar nuestra rabia de forma saludable es un trabajo que toma tiempo, que muchas veces también necesita acompañamiento en algunas personas. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy invitando a hacer es desaprender una respuesta biológica que ustedes han aprendido durante años. Entonces, si ustedes durante años han aprendido que cuando están enojados se desbordan, no van a aprender en una semana, no van a desaprender eso en una semana. Es un proceso, pero es un proceso que vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo aprendo saludablemente a entender mi rabia y a entender que eso está ahí para que yo aprenda a poner límites, yo no voy a necesitar una respuesta emocional intensa. Y ustedes se van a dar cuenta que la rabia va a llegar, pero con una intensidad emocional más baja. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito esa respuesta como mecanismo de defensa. Si llegan a alguna situación nueva, está bien, porque lo que está haciendo es mostrarte a ti, esa rabia, que esa situación te hace sentir vulnerable y que necesitas poner límites o alejarte o revisar esa situación. O quizás sentirte más protegida o protegido en esa situación. Entonces, cada vez que nosotros volvamos a sentir rabia, vamos a entender que es mi sistema cognitivo que me está enseñando que hay una situación que eventualmente podría dañarme, ¿ya? Y es por eso que yo les decía que la rabia puede ser un superpoder incluso. ¿Por qué? Porque ya la rabia no la vemos como algo negativo, sino que nosotros entendemos que la rabia cumple un propósito que es de autoprotección y de mecanismo de defensa, y además me enseña qué situaciones pudiesen eventualmente dañarme, ya sea porque me recuerdan situaciones en el pasado cuando me dañaron o porque me está previniendo de algún daño en el futuro. Y eso, ahí trabaja el cerebro con la memoria a largo plazo, con los recuerdos, con las situaciones aprendidas. Entonces, para eso es para lo que sirve la rabia. Voy a leer ahora algunos comentarios, porque si no se me van a acumular. Yo me aparto para entender qué me molestó y después lo explico en forma calmada. Súper bien. Ya, esto igual es importante. No hay que tenerle miedo a enojarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que ese enojo nos ayuda a poner límites en las situaciones donde es necesario poner límites. Y además, acuérdense lo que les decía al inicio, todas las emociones son de breve duración. Entonces, no le tengan miedo a enojarse, porque ese enojo va a pasar, va a durar un momento. Así que, ¿qué significa no expresar sentimiento? Guardas todo en tu interior. Eso también es una forma de respuesta aprendida que nosotros tenemos. Cuando nosotros aprendemos desde niños que es importante no expresar las emociones, nosotros tendemos a reprimirlas. ¿Qué es lo que pasa cuando reprimimos una respuesta biológica? Vuelve con mayor intensidad. Es por eso que las personas que tienden a guardarse todo, yo creo que todos conocen gente que tiende a guardarse las cosas y de repente explotan y dicen todo lo que querían decir, lloran todo lo que querían llorar, les da rabia todo lo que habían guardado. ¿Por qué? Porque el reprimir no hace que la emoción o que las situaciones emocionales desaparezcan, sino que simplemente las oculta. Y eso hace que cuando se expresen se desborden. Entonces,
nosotros tenemos que aprender a que es bueno expresar nuestras emociones siempre. Gracias por esto, últimamente me enojo mucho y a veces exploto, a veces grito, lloro y digo cosas feas. Ya, eso igual es súper común. ¿Por qué? Porque cuando yo me desbordo de rabia, yo desconecto cognitivamente mis pensamientos, yo ya no estoy razonando cuando me desbordo de rabia, ¿sí? Cuando ya llego al nivel en el que mi rabia se desborda. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Ya les dije cómo. Aprender a relacionarnos con la rabia, entender por qué esta situación me causa rabia y expresarla cuando yo la siento, no reprimirla hasta que necesite desbordarse, porque en esos desbordes es cuando yo pierdo la razón. Karina dice, tengo un hijo de 5 años y le cuesta mucho regular su frustración. Ahí hay un tema. Habría que revisar, Karina, si puede estar asociado a un episodio de pataletas, que eso es bastante normativo a los 5 años, o si es una dificultad de gestión emocional, que es la rabia. Las pataletas son bastante normativas a esa edad, a los 5 años. Entonces, habría que revisar bien cuál es la situación. Y las pataletas también cumplen un propósito. Qué difícil es gestionar la rabia. Es difícil porque nosotros desde niños aprendemos que es algo negativo cuando no lo es. Y de hecho hay algo súper cultural, en especial con las mujeres, que dicen que las mujeres no se tienen que enojar. Y eso es algo muy cultural, muy aprendido. Entonces, tendemos a enseñarles a los niños que enojarse está mal, siendo que está bien, porque si nosotros le enseñamos al niño desde pequeño que está bien enojarse, pero que tenemos que aprender cómo expresar esa rabia, nosotros le enseñamos al niño, a ese niño, que cuando sea un adulto que sepa poner límites en las situaciones. Si ustedes a un niño le enseñan que nunca tiene que enojarse y que está malo enojarse, va a ser un adulto que no sabe decir que no y que no sabe poner límites. Y eso yo lo veo muchísimo. Estoy leyendo comentarios, se me van hacia arriba. Yo prefiero guardar silencio y conversarlo una vez que estoy tranquilo. Perfecto. Entonces, sí, nosotros cuando aprendemos que necesitamos reprimir todo el tiempo la rabia después, la rabia y las emociones en general, la tristeza, por ejemplo, nosotros tendemos a aprender a que tenemos que vivir desconectados de nuestra área emocional. Y eso no es absolutamente saludable. Y aquí dice, ¿cómo expresar lo que uno siente? ¿Cómo expresar lo que uno siente? Me encantó esta pregunta de la Mili en el TikTok. Estoy leyendo el TikTok porque estoy aquí a varios teléfonos. La expresión de las emociones no solamente tiene que ser verbal, y eso es algo súper valioso, es una herramienta muy valiosa. Nosotros podemos expresar rabia escribiendo, podemos expresar rabia pintando, corriendo, bailando, pintando, haciendo lo que ustedes deseen hacer para poder expresar las emociones. Pero lo importante es expresarlas. Hay gente que se le da mejor expresarla con música, bailando, pintando, escribiendo. Escribir es una herramienta súper poderosa para poder expresar emociones. Pero no necesariamente, muchas veces, tenemos que hacerlo conversando, sino que a veces es más fácil escribirlo. Así es que si te cuesta hablar de lo que tú sientes, puedes probar, Mili, escribiéndolo. Empieza a probar escribiéndolo. Frustración. Uy, se me perdieron los comentarios. ¿Qué pasa si la otra persona está molesta? ¿Cuál es la mejor reacción a esto? Me encantó esa pregunta. ¿Qué pasa si nos encontramos frente a una persona que está enojada, enrabiada, con todo lo que aprendimos hoy día? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Si la otra persona está enojada,
es porque la otra persona está buscando poner límites y porque la otra persona se siente dañada. Acuérdense que por eso surge la rabia, porque la otra persona se siente dañada. Entonces nosotros tenemos que entender eso primero, que la otra persona se está sintiendo atacada, dañada y se está sintiendo vulnerable, por eso está enojado o enojada. ¿Cómo desactivamos esa respuesta? Verbalizando: no quiero dañarte, no quiero atacarte, no te estoy atacando, pero ocurre esta situación. Solo con decir eso, la respuesta emocional de la rabia baja. ¿Por qué? Porque si yo digo no te estoy atacando, o estás protegida, protegido, estás bien, yo no te estoy atacando con esta situación, ya no es necesaria la respuesta emocional de la rabia de protegerse. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve a sentir protegida o protegido. Ya, me voy a los comentarios del Instagram. Siento tanta rabia cuando mi pareja me saca de mis casillas que no puedo dejar de hablar en voz alta. Ya, eso pasa harto igual en las parejas. En general las relaciones entre dos personas, no solo pareja. Puede ser de cualquier tipo. Acuérdense del objetivo de la rabia. Si yo converso con una persona, comenzamos a discutir, ya, comenzamos a enojarnos, es porque ambos nos estamos sintiendo atacados. Entonces ahí lo mejor es detenernos y decir: no nos estamos atacando, ya. Si queremos resolver esta situación, conversémosla de esta forma, pero no nos ataquemos el uno al otro, porque no es necesario. Entonces no es necesario ese mecanismo de defensa, de protección. ¿Por qué? Porque yo en realidad no quiero atacar al otro, ¿sí? ¿Cómo le explicas a un niño que empeñarse no es lo mismo que poner límites? ¿Que empeñarse? No entiendo. ¿Cómo le explicas a un niño que empeñarse no es lo mismo que poner límites? Si me pudiera explicar más la situación para poder entenderla, porque no la entiendo. Y a ver qué dice por acá. Es sano botar la tristeza. Mira, la forma que tú tengas de expresar cualquier emoción, la tristeza en este caso, y que a ti te funcione y que tú sientas que realmente estás expresando esa situación, es válida. Porque como digo, todas las emociones son respuestas biológicas que necesitan una expresión. Entonces, si para ti estar a solas, reflexionar sobre la situación te ayuda, perfecto. Relación, dolor, rabia. ¿A qué se refiere? ¿Cómo relación, dolor, rabia? No entiendo. Nicole, explícame porfi. Ya, dice la Jo. ¿Cómo le explicas a un niño que no es lo mismo enojarse y poner límites? A los niños nosotros no le podemos explicar todo esto de que es una reacción biológica, ¿cierto? Y que esto le está sirviendo para poner límites. Solamente le podemos enseñar de que está bien sentir cosas y que está bien en ese momento si está enojado, y analizar la situación. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué el niño siente que en ese momento necesita defenderse? Y eso es lo que nosotros como adultos tenemos que analizar. ¿Por qué se siente vulnerable ante esa situación? Y nosotros tenemos que explicarle desde esa situación. Entonces decirle: hijo, hija, no sé, mira, esta situación la estoy haciendo por esta razón, ¿ya? No te sientas atacado, porque no te estoy atacando, es solo que esta situación o esta decisión la estoy tomando por esta razón. Y listo. Con eso estamos validando que está bien que él se enoje, pero le estamos explicando el porqué de la situación. Entonces tenemos que entender que si el niño está enojado, es porque el niño en ese momento se siente dañado.
Pero obviamente con el tiempo y según la edad del niño podemos después irle explicando de que la rabia no es mala sentirla, que a veces está bien porque nos sirve para defendernos, pero un niño pequeño, nosotros como adultos tenemos que ser capaces de identificar la situación del por qué se siente dañado. Ya, ¿qué más? Ya, Nicole, ya ahí sí te entendí. Tú indicas de que esa situación te causa rabia, es porque esa situación que tú expones de esa enfermedad te hace sentir vulnerable. Le expreso a mi familia, dice... Ya, sí, Nicole, eso es lo mismo que estábamos diciendo al inicio. Nosotros tenemos que identificar primero por qué esa situación te hace sentir vulnerable y ver qué tan fuerte eres tú o qué tan fuerte te sientes tú para enfrentar esa situación. Una vez que tú trabajes en eso, la respuesta de la rabia no va a ser necesaria con esa intensidad que tú me comentas. Hola Paula, nueva seguidora, gracias. Ya. Muchas gracias, dice la Jo. ¿Cómo se trabaja la ira con niños? Lo primero es que el niño entienda de que no es necesaria el desborde de la emoción y tienes que tú aprender a validar primero el enojo. La ira también está relacionada con un desborde de la rabia. Por ende, los niños que tienden a reprimir el enojo, la rabia, reaccionan con ira, que es este enojo desbordado que yo les digo que también les pasa a los adultos, les pasa a todas las personas. Entonces tenemos que trabajar primero en eso, ¿ya? En validar el enojo y progresivamente tú te vas a ir dando cuenta que en la medida en que tú validas el enojo en tu hijo, no va a ser necesaria esta respuesta de ira, pero es un proceso, no es tan automático. Bueno, ya. Eso es todo. Creo que hablé harto, intenté contestar lo que más pude. Gracias a todos los que se conectaron. Voy a intentar dejar guardado el live. La última vez que lo intenté no me resultó, pero esta vez voy a intentarlo, de verdad, dejar guardado el live. Y cualquier duda o consulta me la pueden enviar por DM, igual no hay problema. Y además les dejé una guía gratuita en mi página web, psicólogapaulaLantano.com. Ya, después voy a subir igual el link a las historias de TikTok y de Instagram para que la puedan descargar y trabajar. Es una guía con actividades para que puedan trabajar ustedes en la casa. Es como un primer paso para comenzar a familiarizarnos con las emociones. Ay, gracias, Jo. Qué rico que te ayude. Me encanta. Me encanta. Bueno, gracias a todos por conectarse. Me encantó conectar un ratito con ustedes por las distintas plataformas. Así es que gracias, gracias, gracias. Que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien. Hablamos y escríbanme si tienen alguna otra duda, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.